Jorge, recapacita. Mi hermana me dejó la custodia de su hija. Confió en mí antes que en cualquier otra persona. A ti ni siquiera te mencionó. Bueno, yo creo que ni se acordaba de ti por todos tus años de ausencia. A ver, Lorena, ¿cuál es tu miedo de que te quite la custodia de Emiliana? ¿Elena tiene que ver en todo esto? ¿Por qué tendría algo que ver? Tú y yo sabemos que eres tu hija, pero sobre todo tú. Ya llegó la hora que dejes de tenerle miedo y te alejes de ella. Yo no le tengo miedo a Elena. ¿Por qué tendría que alejarme de ella? Ya no finjas más. Tú sabes muchas cosas de tu hija y con tu silencio solo te conviertes en su cómplice. No sé de lo que me estás hablando. ¿Ah, no? ¿A poco no piensas que es posible que Elena haya matado a Julián? ¿Y tú no piensas que es posible que yo haya quedado embarazada de ti? ¿Qué? ¿No has pensado que Elena puede ser tu hija? No, no puede ser. Es imposible que Elena sea mi hija. Estás mintiendo para protegerla. Mira, cuando nos encontramos después de tantos años, tú me preguntaste por el padre de Elena. Así que no niegues que pensaste en la posibilidad de que tú fueras su papá. Es cierto, pero tú lo negaste categóricamente. ¿Por qué ahora me dices lo contrario? ¿Me mentiste entonces o me estás mintiendo ahora? Me dijiste que el papá de Elena había muerto. ¿No era cierto? ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Porque nunca estuve segura. No juegues conmigo, por favor. No juegues conmigo. ¿Elena es mi hija? ¿Sí o no? No lo sé. No sé. Pero sí cabe la posibilidad de que tú seas su padre. ¿Entonces ese hombre quería hacerme daño? ¿Pero por qué, Moni? Si yo no le hice nada malo. Mi amor, porque hay gente en este mundo que sencillamente es loca, desequilibrada, y aunque nosotras no le hagamos daño, nos quieren lastimar. O sea, loca como Elena, ¿verdad? Que se les zafó un tornillo y de pronto se convirtieron en brujas. Emi, por favor, no digas eso. ¿Por qué si es la verdad? Emiliana, esto es un asunto muy serio. Te voy a pedir el favor de que no provoques más a Elena. ¿Me estás diciendo que le aguante todas sus groserías sin decirle nada, Moni? No me pidas eso porque yo Es no le- una orden, Emiliana. Tienes que mantenerte alejada de Elena. No discutas más con ella. Es más, si puedes, ni siquiera te le cruzas por su camino. Pero me tienes que prometer que aunque a ella le den sus arranques, tú no la vas a atacar. Prométemelo. Yo me enamoré de ti desde que te conocí. No me di cuenta. Pensé que querías pasar el rato nada más. Yo nunca te engañé. Yo lo sé. No te estoy reprochando nada. Solamente te estoy contando mi historia para que entiendas por qué me callé todos estos años. Yo siempre supe que para ti lo nuestro solo había sido sexo. Y que buscabas consuelo en mí porque Mónica, mi hermana, te había destrozado el corazón. Pero cuando estuvimos juntos, yo decía con toda mi alma que en algún momento tú sintieras lo mismo que yo estaba sintiendo, Jorge. Y luego me enteré que te fuiste para siempre. Me di cuenta que estaba embarazada al poco tiempo después de tu partida. Pues adelante, Gerardo, por favor. Tómame. Llévame a donde quieras. Es más, hazme el amor en este preciso momento. Soy tuya, Gerardo. Soy tuya. ¿Sí ves? Tú no eres más que un cobarde y un mentiroso. Sí, diga quién habla. Hola, parece
parece que no entró bien la llamada, no lo logro escuchar. ¿Usted me escucha? Yo creo que va a tener que volver a llamar. ¿Con quién hablas? Estaba llamando a la casa. Quería hablar con tu mamá, pero no contesta. Ya debe estar dormida. Sí, me imagino que sí. ¿Ya estás más tranquila? ¿De veras te preocupa cómo me siento? Solo preguntaste porque no encontraste otro tema de conversación. Elena, ya no quiero seguir discutiendo, ¿sí? Lamento mucho que la boda no haya salido como tú querías. Pero no vale la pena perder la cabeza por eso. ¿Quieres un té, una limonada? Gracias, estoy bien. Elena, lo que dijiste hace un rato de no tener a mi hijo era mentira, ¿no es así? Qué conmovedor tu amor de padre. Elena, nos acabamos de casar. Pongamos un poco de nuestra parte. Intentemos tener una vida nueva. Claro, mi amor. Lo que tú digas. Disfrutemos de nuestra nueva vida, de mediocres y perdedores. ¿Eso quieres, querido? Dios santo, contigo no se puede. Me voy a dormir. Hola. Hola, la verdad no le estoy escuchando nada, perdón. ¿Usted sí me escucha? Y no te puedo decir quién es ella si ella no me lo permite. No, bueno, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Ahí le dices a tu amiga, ¿eh? Eddie, oye. Mira, mi amiga no tiene pruebas, pero ella asegura que Elena mató a Mónica Serrano. ¿Qué? ¿Ella fue testigo? ¿Se lo dijo a alguien? Bueno, no te puedo decir mucho más, pero es una historia difícil de asimilar, Eddie. Yo sí creo en mi amiga. No tendría por qué jugar con algo tan serio, ¿no crees? ¿Pero qué tiene que ver eso con arruinar una boda? No entiendo. Bueno, es que la única forma de hacerla confesar a Elena es presionándola, alterándola. Por eso hicimos lo que hicimos. Sigo sin entender. Hermano, no te puedo decir más. No te puedo contar más. Pero, Eddie, tú sabes de lo que es capaz Elena. Si tú también desconfiaste de la balacera que supuestamente montó en la puerta del hospital. Pues sí, Diego, pero también eso pudo haber sido una broma de mal gusto. Eso no la convierte en una asesina. Eddie, por favor, tienes que creerme. Estoy diciéndote todo lo que sé. Pues entonces dile a tu amiga que me cuente su versión de las cosas. Tal vez no pueda abrir una investigación, pero pues sí puedo echarles la mano. Y así ya ustedes no se están metiendo en problemas como lo hicieron el día de hoy. Está bien, está bien. Yo voy a tratar de convencerla de que hable contigo. ¿Está bien? Ok, Diego. Pero hazlo. De verdad, hazlo. Porque si tu amiga se llega a equivocar otra vez, entonces los van a meter a la cárcel. O algo mucho peor. Cuando tú y yo tuvimos nuestra aventura, y yo tenía una relación con otro hombre. No era nada serio, porque como te dije hace un rato, yo estaba enamorada de ti. Yo tenía la esperanza de que en algún momento tú me correspondieras. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Te abandonó? Murió. Sigo sin entender por qué te quedaste callada todo este tiempo. ¿Por qué no me buscaste para avisarme que estabas embarazada? Porque yo no estaba segura de que la criatura fuera tuya. Yo no tuve la mala entraña para echarte la culpa y luego colgarte el milagrito. Tú estabas enamorado de Mónica y yo no te iba a retener nada más por estar embarazada. Eso es un falso orgullo. Tal vez. Pero desde mi punto de vista, se trataba de dignidad, de respeto.
Yo te amaba demasiado para obligarte a estar a mi lado. La verdad, yo también me sentí muy mal por haber tratado así a Mónica y culparla de todo lo que pasaba en la casa. Pero no sé, me sigue desconcertando. Hace rato que la fui a buscar para pedirle perdón, yo creí que me iba a reclamar. Y nada, al contrario. Se portó súper linda y hasta me dijo que qué bueno que había cuidado a mi hermana. ¿No te parece un poco extraño que no me guarde ni tantito rencor? Porque es una persona noble, Camila. La verdad, yo también dudé de ella, como lo hicieron todos, pero me alegra darme cuenta que nos equivocamos. Pues yo soy alguien que no se alegró ni tantito. Y mucho menos de que Mónica haya venido a la boda. Yo lo sé. Elena no pudo ocultar su coraje. Le ha de haber costado muchísimo trabajo aceptar que se había equivocado enfrente de todos. Se le ha de haber retorcido el hígado del coraje. Sí. Tú no tenías ningún derecho a ocultarme que Elena podía ser mi hija. Hubieras preferido que te lo dijera y te hubiera obligado, que te hicieras responsable de ella cuando a lo mejor había sido concebida por otro hombre. Si tú me hubieras dicho la verdad, me hubiera hecho cargo de Elena y tal vez ella no hubiera crecido con tanto resentimiento y no se hubiera convertido en una... ¿Sabes? Ya cállate, ya cállate. Yo no te permito que nos juzgues. No tienes ningún derecho a hacerlo. No podemos hacer conjeturas, Jorge. ¿A poco tú crees que si te hubieras hecho cargo de Elena, ella sería una santa? No seas cínica. Ya te dije que no vine a discutir ni a reclamarte. Yo lo único que quiero que entiendas es que no es tan sencillo ponerse en contra de un hijo. Que entiendas por qué he callado y por qué no haría nada para perjudicar a mi hija. Abre los ojos. Elena es una asesina.